Muy buen día nuevamente a todos. Ya estamos bueno, ya terminando el avance de nuestra asignatura. Corresponde a un tema importante y bueno, la parte, digámoslo así, final al momento de determinarse la responsabilidad de alguien, ¿no? Al momento que se establece que alguien es responsable, se genera una obligación de reparar el daño en materia civil. Es así que, bueno, nosotros ya hemos visto cómo existen sistemas de responsabilidad subjetiva, objetiva. Hemos visto ciertos casos especiales de la responsabilidad de maestros, de tutores. También hemos visto la responsabilidad de patrones y comitentes. Hemos visto que puede darse la responsabilidad por animales en caso de personas que se benefician con ellos. Hemos visto que las cosas inanimadas también pueden generar responsabilidad respecto a su dueño. De igual manera, la ruina de edificios. Pero bueno, al final, si es que todas estas formas de responsabilidad cumplen con los elementos, es decir, una vez que el tribunal ha, ha podido, ha podido calificar y ha podido identificar en el caso concreto los elementos de estas responsabilidades, entonces, bueno, una vez que ha podido subsumir, ¿no?, los hechos al derecho y ha podido evidenciar que existe, pues, un daño, un nexo causal entre el hecho y el daño, un, un criterio de, bueno, ha podido aplicar un criterio de responsabilidad, un criterio de imputación o un factor de atribución, también le llaman. Entonces, en estos casos, existiendo también una antijuridicidad en el hecho mismo, entonces corresponderá que el tribunal, el juez correspondiente, llegue a, llegue a calificar el daño, ¿no? Llegue a establecer cuál es el monto para resarcir, para reparar. Entonces, nosotros ya hemos adelantado ciertos conceptos el momento de realizar el análisis del daño como tal, ¿no? Hay varios sistemas, hay varias formas mediante las cuales el daño puede ser calificado. En materia contractual, las mismas partes pueden establecer, por ejemplo, cuánto va a ser el monto de los daños, ¿no?, generados por el incumplimiento del contrato. Esto mediante ciertas cláusulas, mediante la cláusula penal, por ejemplo, mediante las arras, también le llaman seña o arras, es decir, en la cláusula penal, ¿qué es lo que se establece? Se establece, por ejemplo, hay una cláusula penal compensatoria y moratoria, es decir, si uno incumple, se puede establecer una multa o, bueno, que vaya a equivaler a los daños por día, por ejemplo, ¿no? Eso será moratoria, es decir, por todo el tiempo que se vaya retrasando el cumplimiento de la obligación. También vamos a tener una cláusula penal compensatoria, ¿no? Si no se ha podido cumplir con lo que se ha obligado uno en un contrato, entonces eh, va a tener que compensar con otro bien y no el mismo al que se había comprometido en un principio. Entonces, eso pueden acordarlo las partes en materia contractual. Entonces, lo importante en materia contractual es que las partes pueden acordar cómo va a realizarse, ¿no?, esta reparación del daño. En materia, bueno, también tenemos las arras, como les había dicho, seña. Al principio, al celebrar el contrato, al momento de celebrar el contrato, las partes ya se entregan un monto de dinero, ¿no? Es decir, una a la otra, y entonces este monto de dinero puede al final atribuirse a los daños y perjuicios, quedándose la otra parte con este monto de dinero en caso que la otra parte incumpla, ¿no? Obviamente tiene esto sus peculiaridades que ustedes van a poder revisar en la materia de contratos. Hay dos tipos de arras, penitenciales y confirmatorias, ¿no? Por otro lado, bueno, la reparación del daño y su calificación, es decir, y su cuantificación, que es un concepto sumamente importante, resulta sumamente difícil o un poco más complicada en la materia, por ejemplo, del daño moral, ¿no? En el daño patrimonial nosotros ya hemos visto, ¿no?, que existe nomás es la posibilidad de poder evaluar el daño comparando las situaciones patrimoniales de las personas.
Es importante manifestar a ustedes que, que toda persona tiene un patrimonio. Hay dos teorías ya en el derecho civil. Una es la teoría patrimonio y personalidad y la patrimonio afectación. La teoría patrimonio y personalidad nos dice que toda persona necesariamente tiene un patrimonio. Y el patrimonio es bueno, no está formado solo por los bienes, como yo les había dicho, ¿no? No está formado solo por las cosas que tenemos o por los créditos que tenemos, es decir, por el dinero que nos deben, sino también va a estar conformado por todas las deudas que nosotros tenemos. El patrimonio es similar a una bolsa imaginaria que tiene cada uno, una bolsa vacía, ¿no? Lo asemejan así incluso los clásicos. Entonces, en esa bolsa van ingresando activos y también ingresan los pasivos, ¿no? Es decir, las deudas que uno tiene no solo forman parte del patrimonio las cosas, sino también las deudas. Entonces, el patrimonio va a ser un conjunto de derechos y obligaciones que inherentes a una persona, ¿no? Hay otras teorías que nos dicen no puede haber patrimonio sin persona, pero la que manejamos es esta, ¿no? Y al final es con este patrimonio que se va a buscar que se cumpla la reparación del daño, ¿no? Desde ahí, de ese patrimonio que tiene cada persona, es que va a terminar, con ese patrimonio que tiene cada persona, va a responder por los daños que genere. Estas formas de daño tan diversas que hemos podido ver, ¿no? La reparación del daño no significa otra cosa que el cumplimiento por el responsable de la prestación en beneficio de la víctima, mediante la cual se hace efectiva la obligación surgida por un daño injusto. Entonces, una vez que se ha establecido que existen todos estos elementos, todos estos conceptos que hemos estudiado detenidamente, es decir, una vez que si estamos en un sistema de responsabilidad subjetiva, si se ha evidenciado que existe culpa, se ha evidenciado que hay el daño, que hay un nexo causal entre el hecho dañoso y el daño, si se ha evidenciado que, bueno, que el hecho es antijurídico, entonces sí existe una obligación por parte de la persona que ha generado el daño. Las obligaciones, como les había manifestado antes, vienen de obligare, ¿no? Ligarse en razón de. Uno se va a relacionar con una persona mediante las obligaciones y va a tener que cumplir con la, con la prestación, es decir, con cierta conducta que puede ser activa o pasiva para llegar a honrar, ¿no? La obligación, para extinguir la obligación. El hecho ilícito es una más de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Eso ya les he explicado casi al principio de la clase, ¿no? Al principio de nuestra asignatura. Tenemos los contratos, por ejemplo, son otra fuente de las obligaciones, la gestión de los negocios ajenos, el pago de lo indebido. Muchas veces pagamos cosas que no debíamos pagar en realidad y al final se genera una obligación para que nos devuelvan ese dinero. Por otro lado, también tenemos el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa, que es una figura por la cual uno, bueno, no, que se rige bajo el principio que nadie puede enriquecerse a costa de otros, ¿no? Entonces, existen varias formas de generar obligaciones, es decir, que una persona tenga que desempeñar cierta actividad o tenga que entregar un determinado bien valuable en dinero, obviamente la actividad también, a otra persona, ¿no? Entonces, y se liga a esa persona, es decir, se ata a esa persona. Y una de las formas por las cuales nosotros nos atamos a las personas es mediante el hecho ilícito, ¿no? Si nosotros generamos un daño, sea bajo parámetros subjetivos, como hemos visto, cuando existe culpa, quien con un daño injusto de manera culposa genere daño a otro, tiene que reparar el daño, o sea, bajo parámetros objetivos, es decir, bajo lo que habíamos visto que es una actividad de riesgo, ¿no? Si es que uno en mérito a una actividad de riesgo totalmente lícita, incluso, como habíamos visto, genera un daño a otra persona, también tiene que reparar ese daño. Y existen además responsabilidades especiales, ¿no? Que habíamos visto. Entonces, una vez que se acredita ante un tribunal que existen estos elementos, que existen estas formas de responsabilidad, eh, corresponderá pues que se genera una obligación, ¿no? Se genera una obligación. Bueno, la obligación se genera en el mismo momento del hecho ilícito, pero una vez que se termina
por atribuir la responsabilidad a alguien, lo que va a suceder es que se tiene que cuantificar también, ¿no? Se tiene que reparar el daño. La finalidad de la reparación no es, bueno, es resarcitoria, como habíamos manifestado, esto ya lo hemos visto desde un principio. Es decir, que se busca compensar por el menoscabo y no así sancionadora, exceptuando tal vez lo que habíamos visto que son los punitive damage, ¿no? Que se dan en el derecho anglosajón. Entonces, bueno, sí, en el derecho anglosajón hemos visto que hay una especie de sanción, ¿no? Al momento de imponer el pago de los daños y perjuicios, como una sanción ejemplificadora, ¿no? O sea, ejemplarizadora también le llaman. Entonces, una sanción que, bueno, permita que otras personas o que a la vista de otros, bueno, haga considerar incluso que la persona ya no vuelva a realizar, o bueno, que otras personas no vuelvan a realizar esa forma de daño, ¿no? Eso se da ante derechos constitucionales. Entonces, bueno, esto también hemos visto que lo diferencia la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ¿no? Que sí tiene una perspectiva sancionadora y tiene también una perspectiva, está nomás ligada a lo que es la moral. En la medida factible se procuran revertir las consecuencias disvaliosas. Eso es lo que se busca mediante la reparación. Son consecuencias disvaliosas que ha sufrido la víctima, entonces lo que se procura es revertir esto mediante un bien. Entonces se va a satisfacer por el mal que se ha generado, ¿no? Por ese perjuicio injusto, por ese hecho que es injusto. Nosotros ya hemos visto a qué nos referimos con la injusticia, con esa antijuridicidad, ¿no? Es decir, con esa actitud que sería contraria a lo que teleológicamente busca un ordenamiento jurídico. Pasemos entonces a lo siguiente. ¿Qué es entonces la reparación? La reparación va a ser el resarcimiento, bueno, va a ser un sinónimo, ¿no?, del resarcimiento. Puede completarse con bastante exactitud en los casos patrimoniales, ¿no?, en el daño patrimonial. Es decir, si por algún motivo la ruina de mi edificio ha dañado el automóvil de otra persona, eso puede ser valuable, incluso por medios técnicos se puede establecer cuánto es el daño que se ha generado, ¿no? Mientras que, bueno, el problema lo presentamos en caso de los daños morales, ¿no? O daños espirituales, es decir, nosotros hemos visto que existen ciertas víctimas, por ejemplo, ante el fallecimiento de algún familiar, ¿no? Por el daño generado por otra persona. Entonces, en estos casos es mucho más difícil y nosotros ya hemos podido ver que incluso la jurisprudencia boliviana termina estableciendo que acá hace mucho la discrecionalidad del juez, ¿no? El juez es el que de manera equitativa y el juez va a ser el que de manera, de acuerdo al caso concreto, va a tener que establecer también un monto que él considere razonable para poder reparar el daño, ese tipo de daños, ¿no? Entonces, en el primer caso es posible devolver incluso las cosas a un estado anterior, considerando el patrimonio. Si es que ha habido un desprendimiento patrimonial, ciertos gastos, esto se puede retribuir. Como estamos ante una bolsa, como hemos dicho, una bolsa vacía, nosotros el momento que supongamos se ha generado una lesión en nosotros, vamos al hospital y tenemos que pagar ciertos montos de dinero, entonces ha salido de esa bolsa imaginaria que tenemos cierto dinero. Pero a la vez, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mediante la reparación, el momento en que nos resarzan el daño, el momento en que se va a realizar el resarcimiento del daño, entonces esa bolsa va a volver al mismo estado en el que se encontraba antes, ¿no? Sin embargo, en el segundo caso, no existe una reparación propiamente dicha, si se dan cuenta. Es decir, con el pago del monto de dinero no se puede, por ejemplo, bueno, reparar todo ese sufrimiento que una persona ha tenido, por lo cual tiene una perspectiva más de compensación, más que de compensación, bueno, más que de reparación, perdón, ante una compensación o una satisfacción. Estamos buscando satisfacer a esa persona que al final ha tenido estos daños morales, ¿no? En materia contractual, la indemnización se satisface en una función supletoria de la prestación de vida, ¿no? Mediante
Si has incumplido con la entrega de un bien, entonces vamos a suplir eso. Es decir, ejemplo, ¿no? Una banda de música se ha comprometido a tocar en un matrimonio. Posteriormente, esta banda de música ha incumplido. Obviamente, pocas veces sucede que en este tipo de prestaciones se pueda pedir que vuelvan a tocar, ¿no? En otro lugar, o sea, que lo hagan de la misma manera. Entonces se puede establecer también un monto de dinero que compense, que supla la prestación que se debía, que el deudor no ha cumplido o ha cumplido mal, ¿no? Además, deben indemnizarse otros daños adicionales que pueda haber sufrido el acreedor, ¿no? Un daño moratorio, un daño, lo que habíamos dicho, ¿no? Moratorio por cada retraso en el cumplimiento de la obligación, puede darse el daño moral, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sin embargo, aún tratándose de perjuicios económicos, el daño no puede ser materialmente cancelado, sino solo reparado. La reparación es una construcción jurídica que no borra el perjuicio, sino que traslada desde la víctima, este perjuicio desde la víctima que ha sufrido el perjuicio al responsable para que el mismo repare el daño. Entonces, reiteramos, ¿no? Es una figura jurídica, no es que en realidad estamos volviendo las cosas hacia atrás mediante la reparación. Eso es algo evidente y que es fácilmente comprensible. Dentro de la reparación se tiene que cumplir con algunos principios, entre ellos el principio de la reparación plena o integral, las restituciones in integrum. Implica colocar al damnificado en una situación igual o similar a aquella en que se encontraba antes del hecho lesivo. Esta parte es muy importante, ¿no? La reparación, entonces, busca poner a la persona en el mismo estado en el que se encontraba antes del hecho lesivo. Eso no olviden esta parte al menos. La extensión del resarcimiento se define por la relación de causalidad adecuada, ¿no? Y el nexo causal, determinar el nexo de causalidad mediante la causa adecuada es sumamente importante porque esto va a determinar hasta qué punto una persona es responsable, ¿no? Porque, a ver, si nosotros, había el caso, por ejemplo, de un buque, ¿no? De un buque que tenía ciertas sustancias tóxicas y al final, bueno, a ver, un buque que explota, ¿no? Y genera cierto daño a las personas. Pero además esto genera otro daño, por ejemplo, ¿no? Pudiera generar otra explosión en un lugar cercano. Entonces el problema es analizar hasta qué punto uno puede llegar a ser responsable, como les habíamos manifestado, ¿no? Entonces, o en el caso que habíamos dicho, ¿no? Anteriormente hemos analizado un caso, el caso de esta persona que se accidenta en un accidente de automóvil y posteriormente va a un hospital. Entonces, en el hospital, como hemos visto, por un mal manejo técnico de los instrumentos, se termina contagiando de una enfermedad mediante la sangre, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es responsable el chofer del automóvil que ha generado el daño, que ha generado el daño, ¿no? Es decir, hasta qué punto él tendrá también que ser responsable por la, por la mala, mala manipulación de ciertos instrumentos que han generado el contagio de una enfermedad. Claro que no. Entonces, la causa adecuada nos va a ayudar a establecer hasta qué punto uno es responsable y eso va a ser importante para determinar cuánto una persona tiene que resarcir, ¿no? En este caso concreto, la persona que ha generado el choque de automóvil tendrá que reparar el daño del automóvil, tendrá que reparar ciertos gastos hospitalarios, pero hasta ahí, ¿no? Y quien tendrá que reparar el lucro cesante y el daño emergente de la enfermedad misma que se ha generado será pues el hospital que ha atendido a esa persona. Entonces es importante considerar esto de la extensión del resarcimiento. Se va a resarcir entonces completamente el daño causado y solo el daño causado por el hecho. Esa es parte de este principio, ¿no? De la reparación plena o integral. Se repara entonces todo el daño que se ha generado, pero solo el daño causado por el hecho. Es decir, no puede extenderse esto hasta el infinito, como hemos visto, ¿no? En
en la causa sine qua non, esto de estas teorías de la causa. Cuando hemos revisado nuestra primera teoría, ¿no? La de la equivalencia de condiciones, hemos visto que existía este problema. Y al final la responsabilidad podría llegar a ser infinita. Entonces el daño causado es el que se tiene que pagar desde una perspectiva de la causa adecuada. Se indemnizan todas las consecuencias objetivamente previsibles. La plenitud indemnizatoria no es una regla absoluta, eso es algo importante, sino una aspiración supeditada al empleo de técnicas para averiguarla y aplicarla. Se suscitan interrogantes como la fecha desde la cual tiene que evaluarse el daño, si dicho valor tiene que ser objetivo o subjetivo, etcétera, ¿no? Es muy complejo. Ustedes van a revisar, yo les doy acá ciertas bases sobre la temática, pero ustedes van a poder ver en el debate doctrinario, por ejemplo, cómo cuantificamos, desde qué momento, y al final, obviamente, estas son sugerencias para los tribunales que van a ser finalmente quienes decidan, ¿no? Es decir, si es que tengo que resarcir el daño, va a ser hasta el momento en que se esté iniciando el juicio, va a ser posteriormente, entonces mucho va a depender también de la peculiaridad de cada uno de los casos. Eso es algo a tomar en consideración, entonces. Por otro lado, tenemos otro principio que va a regir la reparación de los daños, que es este de la justicia de la reparación de los daños morales, ¿no? En los daños morales, como les había manifestado, nos vamos a regir más por un criterio de justicia que por nos vamos a regir más por un criterio de justicia que por un cálculo exacto. Entonces es diferente, ¿no? También se resarcen los daños económicamente causados adecuadamente causados por el hecho, ¿no? Es decir, igual vamos a responder solamente por los daños morales generados por el hecho. No vamos a realizar una indemnización de todos los posibles daños espirituales que tenga la persona. No se puede aspirar a reponer al estado previo del menoscabo, ¿no? Es decir, el sufrimiento de la persona ya acontecido, entonces no se puede pretender arreglar eso. La finalidad de una reparación justa tiene ciertos parámetros a considerarse que han sido establecidos por la doctrina y bueno, supongo que también esto lo han tomado en cuenta ciertos tribunales al momento de establecer o determinar el monto de indemnización por daños morales. Entonces, bueno, tiene que tener ciertos elementos, ¿no? Tiene que consistir, para empezar, no tiene que dejar indebidamente de resarcir algún aspecto, ¿no? La justicia en la reparación implica que la reparación sea total, es decir, que no deje total en la perspectiva desde el daño, ¿no? Desde la perspectiva del nexo causal, es decir, no dejar de lado ciertos daños que se hayan podido generar. En segundo lugar, no hay que resarcir el hecho más de una vez. Eso es un aspecto igual a considerarse, ¿no? No se puede reparar dos veces el mismo daño. Inclusive en nuestra Constitución, ¿no? Existe desde la Constitución, ¿no? Que no se puede, un principio por el cual no se puede juzgar dos veces sobre una misma cosa, entonces, o sobre un mismo hecho. En este caso, tampoco podría darse que se juzgue dos veces por el mismo hecho. Mucho más considerando que uno no puede enriquecerse a costa de los daños que se le han generado, ¿no? Simplemente se busca la reparación. Llegar a una indemnización realmente compensatoria. Tiene que buscar una indemnización que efectivamente refleje el daño que se ha generado, ¿no? Tratar de igual manera a las víctimas en daños similares. Esto es algo muy interesante. Es decir, si se presentan casos similares en un tribunal, el tribunal también tiene que realizar el mismo cálculo o cálculos similares. Es decir, por eso es importante la jurisprudencia, ¿no? Ustedes en Introducción al Derecho han debido ver las fuentes del derecho. Dentro de las fuentes del derecho nosotros encontramos a la jurisprudencia, que van a ser los fallos emanados por los más altos tribunales de justicia. Y estos fallos nos sirven para establecer un principio de igualdad, ¿no? Es decir, hay un caso concreto, por ejemplo, qué sé yo, ha explotado una gasolinera y se ha establecido que la gasolinera tiene que ser responsable por esas explosiones
por las explosiones, ya que es una actividad de riesgo. Entonces no puede suceder que en un caso en el cual otra gasolinera también haya explotado y, bueno, obviamente por cuestiones de riesgo tendría que ser responsable, ¿no? Entonces, la jurisprudencia nos ayuda a unificar, ¿cómo diríamos? A tratar en situación similar a casos similares. Entonces, de esta manera se va a manifestar esto de la igualdad, ¿no? Nosotros hemos escuchado y ustedes han debido ver en derechos humanos también, o al momento de revisar nuestra constitución, que uno de los derechos más importantes o uno de los derechos más trascendentes de la primera generación de derechos va a ser obviamente la igualdad, ¿no?, de las personas. Obviamente había antes una igualdad ante la ley, pero ¿cómo podemos hacer efectiva esa igualdad? Esa igualdad se hace efectiva cuando tratamos de manera similar los casos que son similares. A eso se refiere la igualdad, ¿no? Y en materia de teoría de la responsabilidad y en cualquier materia, cuando existe jurisprudencia, la jurisprudencia nos ayuda a que cuando se presenten casos parecidos, se los tenga que tratar de la misma manera, ¿no? Entonces, eso a considerar también al momento de repararse un daño de manera justa, ¿no? Se tiene que lograr el pago con prontitud también. Eso es algo importante y eso está establecido también desde nuestra Constitución, ¿no? Nosotros hemos visto que la reparación de los daños la encontramos también como una garantía constitucional que tiene que ser oportuna. Es decir, no vale de nada que el daño se repare posteriormente a haber pasado años, muchos años, desde el momento del daño que se ha generado, ¿no? ¿Qué formas de reparar el daño tenemos? Podemos reparar el daño, se puede reparar el daño en especie, o también llamado in natura, y también se puede reparar en dinero, es decir, por equivalencia, podríamos decir. Este es un término de obligaciones, ¿no? En especie, cuando se repara el daño en especie, lo que se busca es reintegrar la situación fáctica de la víctima al estado anterior al hecho dañoso, mediante la entrega de bienes similares al lesionado y otros procedimientos de restablecimiento material al pasado, ¿no? Les había dicho, por ejemplo, ¿qué pasa si un grupo no ha tocado en la boda? Bueno, y al final los que han sido dañados pueden establecer que quieren que efectivamente el grupo toque, más allá de darles dinero. Pero también tenemos la posibilidad de un resarcimiento en dinero, ¿no?, que se concreta mediante el pago de una indemnización. Ahora, ¿cuál de estas dos formas es la más viable? El perjudicado puede pedir el resarcimiento del daño en especie, ¿no? Entonces, cuando sea posible, puede pedirlo. Esto es una potestad, es decir, que aquel que ha sido víctima dentro de un hecho dañoso va a decidir de qué manera quiere que le resarza al momento de realizar su petición ante el juzgado competente, ¿no? En materia en derecho civil en general, y va a ser el juez público en materia civil comercial, ¿no? En estos temas que estamos revisando. Concretamente, en nuestra realidad, quien va a conocer estos hechos es un juez público en materia civil comercial. Ahora, puede suceder también que la reparación surja de un delito que ya ha sido condenado. Entonces va a ser un juez de sentencia en lo penal el que tenga conocimiento del caso y tenga que aplicar estos parámetros. El perjudicado entonces va a pedir, cuando sea posible, el resarcimiento del daño en especie. En caso diverso, el resarcimiento tiene que valorarse entonces considerando la pérdida sufrida, es decir, el daño emergente, así también la falta de ganancia, lo que hemos analizado al momento de revisar el daño, el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia directa del hecho dañoso. El daño moral tiene que ser resarcido solo en los casos previstos por la ley. Y los casos previstos por la ley en nuestro código son el daño de los derechos de la personalidad, que van a revisar ustedes en el siguiente semestre, ¿no? El juez, como habíamos dicho, según el caso, puede establecer también, de acuerdo a la justicia, tiene que considerar también la situación del agente del daño para que no exista también un nuevo daño, ¿no? Es decir, al momento de considerar el caso concreto, puede disminuir equitativamente el resarcimiento del daño al fijarlo, considerando su situación patrimonial, la situación patrimonial del responsable. Entonces, estos son aspectos a considerarse, ¿no?, al momento de establecerse la cuantificación
del daño que ustedes también ya han podido revisar, el momento que han estudiado los antecedentes históricos, ¿no? Ustedes van a ver que hay sistemas diferentes. En algún tiempo la doctrina y la misma práctica ha instaurado una figura que era denominada, que es denominada los baremos, que eran tablas que procuraban establecer ciertos montos fijos de reparación del daño para ciertos casos. Entonces, en este tipo de casos se tiene que resarcir entre este y este monto. En este tipo de casos, entre este y este monto. Pero considerando la diversidad de los casos, se hace muy difícil también aplicar una tabla única para establecer cuánto se tiene que resarcir, ¿no? Tenemos ya el referente de la jurisprudencia para ayudarnos también a establecer cuánto se puede establecer como una reparación del daño al momento de cuantificar el daño en dinero. Es mucho más fácil, como habíamos dicho, la reparación en especie cuando es posible. Entonces, todo va a variar igual según el caso concreto, pero ya hemos visto qué facultades tienen una autoridad al momento de establecer la reparación del daño. De esta manera hemos terminado esta pequeña clase. Y bueno, si es que existen dudas, pueden realizar las preguntas que gusten.